Hola, vamos a ver lo que es el hueso mandibular maxilar inferior o mandíbula como tal. Bien, para empezar, la posición anatómica. La posición anatómica de este hueso radica en que el borde donde se insertan los dientes, o también llamado borde alveolar, tiene que ir hacia arriba, en un plano horizontal. Bien, y bueno, la parte convexa del hueso hacia adelante. Entonces ahí tendríamos la posición anatómica. Ya que sabemos la posición anatómica del hueso, vamos a continuar con sus partes. El hueso mandibular va a tener dos partes. Va a tener una parte media, que es el cuerpo, y dos laterales, que son las ramas mandibulares. Vamos a comenzar con el cuerpo. El cuerpo va a tener dos caras. Una cara anterior, que bueno, va a ser convexa. Una cara posterior, que va a ser cóncava. Y va a tener dos bordes. Un borde superior o alveolar y un borde inferior, que va a ser libre. Bien, comenzamos con lo que es la cara anterior. La cara anterior, para empezar, va a tener una cresta vertical en la línea media. Bien, esta cresta vertical, que es llamada sínfisis mandibular o también sínfisis mentoniana, ¿no? Que es la unión de las dos partes de la mandíbula, tanto derecha como izquierda. Siguiendo por esta misma cresta nos encontramos una protuberancia o una eminencia, que es la eminencia mentoniana, donde se va a insertar el músculo del mismo nombre, es decir, el músculo mentoniano. A los lados de esta protuberancia nos vamos a encontrar lo que es una cresta, esta cresta de acá, que se llama la cresta oblicua externa, que se va a extender hasta lo que es incluso la rama mandibular, formando el labio lateral del borde anterior, que posteriormente vamos a explicarlo con más detalle. Pero bien, esta es la línea oblicua externa, donde se van a insertar tres cosas. Para empezar, se va a insertar lo que es el músculo depresor del labio inferior, también llamado cuadrado del mentón. Después se va a insertar también el músculo triangular de los labios o depresor del ángulo de la boca. Y finalmente se va a insertar también el músculo platismo o cutáneo del cuello. Además, encima de este nos encontramos un agujero, que es un orificio de entrada a un conducto, que es el conducto mentoniano, donde van a pasar vasos y nervios mentonianos. Bien, eso sería todo de la cara anterior. En la cara posterior vamos a verla de igual manera que en la anterior. Para empezar, en la línea media vamos a tener cuatro apófisis, que se llaman las apófisis geni o mentonianas. Bien, vamos a tener dos superiores y teóricamente también tenemos dos inferiores. Bien, en las superiores se va a insertar lo que es el músculo geniogloso y en las inferiores el músculo genioideo. A los lados de estas apófisis genio o mentonianos va a salir lo que es el surco miloioideo, que se va a continuar hasta la rama mandibular. En este surco miloioideo, bueno, se va a insertar el músculo del mismo nombre, que es el músculo miloioideo. Ahora, este músculo miloioideo va a dividir en dos partes al cuerpo, ¿no? En una parte superior y en una parte inferior. En esta parte superior, cerca de lo que es el surco, nos vamos a encontrar una depresión donde se va a apoyar lo que es la glándula sublingual. Entonces, esta es la fosita sublingual. Y en la parte inferior también nos vamos a encontrar otra fosita, esta fosita de acá, que es la fosita submandibular. Que bueno, como su nombre lo indica, se va a insertar lo que es la glándula submandibular. Bien, ahora vamos a ir con los bordes. Tenemos un borde superior o alveolar también llamado, en el que nos vamos a encontrar, bueno, fosas, depresiones en las que se van a insertar las raíces de los dientes, y entre esas, entre raíz y raíz nos encontramos un puente, que son el ligamento coronario de los dientes, o también llamada apófisis interdentaria. Y finalmente, terminando con lo que es el cuerpo, tenemos un borde inferior, que habíamos dicho que era libre, y en este borde inferior vamos a tener dos depresiones, que es llamada las fositas digástricas, a los lados de la línea media, donde se va a insertar el vientre anterior del músculo digástrico. Bien, la rama mandibular son dos a cada lado y tienen dos caras, una cara lateral y una cara medial. Y a su vez, bueno, van a tener cuatro bordes, ¿no? Un borde anterior, un borde superior, un borde posterior y un borde inferior. Bien, comenzamos con la cara lateral. La cara lateral, en su parte inferior, va a tener una cresta rugosa
estas crestitas de acá, donde se van a insertar láminas tendinosas de lo que es el músculo macetero, ¿no? El músculo de la masticación. Eso es todo de lo que es la cara lateral como tal. La cara medial. La cara medial, vean que al igual que la cara lateral vamos a tener igual otras crestitas rugosas, pero esta vez ya no para la inserción del músculo macetero, sino para la inserción del músculo pterigoideo medial, que también es un músculo masticador. En la parte media nos encontramos con un orificio. ¿Bien? Este es un orificio de entrada. Un orificio de entrada para el conducto mandibular, o también llamado alveolario inferior. Entonces acá van a entrar nervios llamados lo que son los alveolares inferiores y también sus vasos, ¿no? Vasos alveolares inferiores. Bien, en este mismo conducto va a estar delimitado hacia adelante por una espina, ¿no? Por una saliente que es llamada la língula mandibular, o también anteriormente, o sea, antes era llamada lo que era la espina de Spix, donde se va a insertar un ligamento, que ese ligamento es fenomandibular. Y hacia atrás también va a estar delimitado por una estructura que si adelante estaba limitado por la língula, hacia atrás está delimitado por la antilíngula. Bueno, este conducto a su vez va a tener, vean que aquí una prolongación, pero fuera del mismo, sino ya en la parte del hueso, ya no va a estar perforando, que este va a ser el surco miloioideo, ¿sí? Entonces, este surco se va a continuar hasta el cuerpo, por debajo de lo que era la cresta miloioidea. Entonces, debajo de la cresta miloioidea tenemos el surco miloioideo, que se va a originar acá, ¿no? En lo que es el orificio de entrada al conducto mandibular. Eso sería todo sobre la cara medial. Vamos a continuar con los bordes. Primero el borde anterior. El borde anterior se va a dividir en dos a su vez. Va a tener dos labios. Va a tener un labio lateral y también va a tener aquí un labio medial. Bien. Entonces, el labio lateral, haciendo recuerdo de lo que era el cuerpo, se iba a continuar con lo que es la cresta oblicua externa. Bien. Mientras que su labio medial se continuaba con esta cresta de acá, que era la cresta miloioidea, donde se insertaba, bueno, el músculo del mismo nombre, ¿no? El músculo miloioidea. Bien. El borde posterior es en sí libre. Bien. Y lo importante es que acá con el borde inferior, con el borde, tanto su borde posterior con su borde inferior, van a formar acá el ángulo de la mandíbula, que a su vez es un punto craniométrico llamado gonion. Acá abajo en el borde inferior, ya no en el borde posterior, sino en el borde inferior, nos encontramos un surco, que va a ser un surco para la arteria facial. Bien. Último surco, que es último borde, que es el borde superior, que va a tener dos estructuras. Va a tener una anterior, que es la apófisis coronoides. Esta de acá es la apófisis coronoides. Y posteriormente la cabeza mandibular, o cóndilo de la mandíbula. Y entre ambos vamos a tener una escotadura, que es la escotadura mandibular. Bien, la apófisis coronoides va a tener una forma triangular. Entonces va a tener aquí una base que va a estar aplicada o pegada, ¿no?, al hueso. Va a tener aquí un vértice. Va a tener un borde anterior y un borde posterior. En toda su extensión se va a insertar lo que es el músculo temporal, que también es un músculo masticador. Acá atrás tenemos la cabeza o el cóndilo de la mandíbula, que va a estar compuesta por su cabeza como tal, esta parte ovalada, que va a ser achatada, bueno, va a estar, digamos, aplanada de delante hacia atrás, es decir, así, que va a estar articulada pues con el hueso temporal, ¿no?, de su fosa mandibular. Bien. Ahora, acá en la misma cabeza, para unirse a lo que es la rama, va a tener su cuello. Bien. Y en este cuello acá nos encontramos una fosita, una depresión, que es donde se va a insertar el músculo pterigoideo, ya no el medial que se insertaba acá, sino el lateral. Bien, ya sería eso todo sobre la cabeza de la mandíbula, y lo último que nos faltaría ver es la escotadura mandibular. La escotadura mandibular, bueno, va a unir estas dos y va
a unir también lo que es la fosa infratemporal con el espacio maseterino. Y por acá, por esta parte, van a pasar lo que son los nervios y vasos maseterinos también. Y bueno, entonces eso sería todo sobre mandíbula.